Bueno, entonces les voy a contar sobre este protocolo para un estudio clínico que tenemos ahora aprobado por el Comité de Ética del Hospital Borda y que tiene el apoyo de CONICET, que me dio una beca de doctoral para hacer este trabajo, que ya viene encaminado, pero que todavía no está en la fase de atención a los pacientes. Les quiero contar de qué se trata, un poco el protocolo y en qué nos basamos para plantearlo de esta forma. Entonces, para hablar de lo que nosotros proponemos, tenemos que hablar de la publicación de 2016 de Griffiths y colaboradores. Es un trabajo que hicieron en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins. Y nosotros lo proponemos como una continuación lógica del trabajo que hicieron ellos, una forma de mejorar el protocolo que ellos hicieron. Ellos trabajaron con pacientes con cáncer, pacientes oncológicos, que tenían depresión y o ansiedad asociada a este diagnóstico de cáncer que pone en riesgo la vida. Sabemos que hay más o menos un 40% de los pacientes que tienen cáncer y hay una alta población de pacientes con cáncer, más o menos un tercio de nosotros nos vamos a morir de cáncer. Y casi la mitad de estos pacientes tienen depresión y ansiedad que no se trata muy efectivamente con los tratamientos para depresión que tenemos en este momento. Y en este trabajo incluyeron 50 de estos pacientes con depresión y ansiedad asociada a este diagnóstico y encontraron que una terapia asistida con psilocibina podía en la mayoría de los casos reducir significativamente los puntajes de depresión y ansiedad en estos pacientes. En un 80% de ellos se mejoraban mucho los síntomas y en un 60% se les retiraban completamente los síntomas y volvían a la normalidad. Y con un seguimiento de 6 meses se mantenían los beneficios. Y lo que es más, este fue un estudio de alta calidad, alta rigurosidad. Los estudios de más rigurosidad técnica en la medicina son los que se conocen como doble ciego. Es decir, que tenés un grupo de pacientes que le das la droga que querés estudiar y otro grupo de pacientes que le das un placebo y ni los médicos que dan ese placebo ni los pacientes que lo reciben saben quién está recibiendo qué. Esto hace que se contrarreste un poco el efecto expectativa. Entonces puedes realmente estudiar cuáles son los efectos reales de lo que vos estás estudiando. Y este fue un estudio aleatorizado doble ciego en el que encontraron que en 50%, en 50 pacientes, en un seguimiento de 6 meses, como les dije, era muy efectivo y seguro el tratamiento con psilocibina. Seguro porque encontraron muy pocos efectos adversos. La psilocibina todavía tiene este tabú, mucha gente tiene miedo, lo considera como una droga dura, como si fuera la cocaína, la heroína. Está en esa categoría de las drogas ilegales todavía en la lista 1 de sustancias muy restringidas, pero encontraron que en el contexto clínico en el que le daban la psilocibina a estos pacientes, no tuvieron ningún efecto adverso. Las personas, serio. Los efectos adversos más frecuentemente encontrados fueron ansiedad durante la sesión, dolor de cabeza al día siguiente de la sesión, por ahí náuseas, mareos, pero ningún problema de salud mental a largo plazo. Este es un gráfico de flujo que explica más o menos cómo funciona el protocolo. Primero se contactaban a un montón de personas por medio de derivaciones de médicos, por redes sociales, llegaban al estudio. Lo que es importante es que no todas las personas que querían participaron en el estudio, se filtraba un gran porcentaje de personas. En este estudio no se aceptaron personas con antecedente personal o familiar de psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia. Entonces no tenemos datos acerca de la seguridad o la efectividad de la psilocibina en estos pacientes. Esto se da en la mayoría de los estudios. Y bueno, más o menos el 10% de los pacientes que se contactaron inicialmente entraron al estudio. La mitad de ellos recibían psilocibina en la primera dosis y la mitad de ellos recibían placebo en la primera dosis. Ahora, más o menos, ¿cómo es el esquema de trabajo con los pacientes en este estudio y en general? ¿Cómo se trabaja con los pacientes que quieren consumir psilocibina siguiendo los protocolos? Siempre hay una fase de preparación previa antes de las sesiones con psilocibina. Está la fase del día de la toma de psilocibina y después una fase de integración. En este caso, la fase de preparación previa se encontraban los pacientes con los monitores que iban a estar presentes en la sesión con psilocibina, un hombre y una mujer, por un número variable de horas, en general 8, varias veces se encontraban, a veces online, a veces presencialmente,
en el que principalmente el objetivo era formar un vínculo de confianza, rapport, y también poner los temas importantes del paciente sobre la mesa. Las crisis personales, crisis de vida, por qué se sentían así. Y una vez que se daba ese proceso, las personas venían a la institución y tomaban una cápsula de psilocibina o un placebo. Esa cápsula de psilocibina contenía más o menos 25 miligramos de psilocibina cada 70 kilogramos de peso corporal. Es más o menos como 3 gramos de hongo seco. Si bien las concentraciones de psilocibina en los hongos secos puede variar mucho, ¿no? Se les tapaban los ojos, se los recostaba. Esto se daba en un ambiente muy estéticamente controlado, agradable, y se les pasaba una lista de música diseñada para guiar la experiencia. Y se le decía a la persona, esto es muy importante, que pase lo que pase, se entregue a la experiencia, no se resista a nada, que todo iba a estar bien. Esto lo hacían en compañía de 2 personas, un hombre y una mujer, con las que ya tenían un vínculo de confianza. Esto es muy importante. El set y el setting para los psicodélicos es muy importante sobre qué tipo de efecto puede tener. Y una vez que se terminaba ese proceso, venía la fase de integración. Después de esa sesión, perdón, me gustaría volver atrás, bueno, no importa. Después de la fase de integración, después de la fase en las que las personas tomaban la psilocibina, tenía una experiencia muy intensa, muy interesante, que vamos a posiblemente tener un poquito de tiempo para que les cuente de qué se trata. A veces puede ser conmovedor, puede ser difícil reintegrarse a la vida cotidiana o tomar sentido acerca de qué significa eso. Por eso se ha visto en personas que no toman psilocibina en un contexto clínico, toman psicodélico por su propia cuenta, sin preparación, sin un acompañamiento después de la toma, que a veces tienen problemas en reintegrarse a la vida, a veces tienen problemas de salud mental a largo plazo. Y obviamente también a veces, si no están monitoreados cuando toman la droga, pueden cometer estupideces, ¿no? Saltar por una ventana, salir corriendo por ahí y ponerse en riesgo o a otros. Pero en este caso tenían varios encuentros con los monitores de la sesión que habían estado durante la sesión de la psilocibina, y podían hablar acerca de las nuevas ideas que tenían, la experiencia que habían tenido en la sesión con psilocibina, ponerle palabras, tomar sentido, y esas personas les ayudan a integrarse de nuevo a su vida cotidiana. Ese es más o menos el esquema de trabajo. Se hacía un seguimiento de estos pacientes unos 6 meses después de que habían tomado la psilocibina. Otra cosa que no les conté es que en este estudio al final todos tomaron psilocibina, porque después de la primera sesión, que la mitad tomaron psilocibina y la otra mitad tomó placebo, después de 5 semanas los que habían tomado placebo tomaban psilocibina, los que habían tomado de la psilocibina tomaban un placebo. Entonces se podían hacer las comparaciones de psilocibina versus placebo durante 5 semanas. Las 5 semanas todos terminaron recibiendo psilocibina, y se podía hacer un seguimiento acerca de la seguridad y la eficacia durante los 6 meses en los 50 participantes. Y encontraron que en la mayoría de estos pacientes tomaron un montón de mediciones, no solo en ellos de depresión y ansiedad, hicieron mediciones de calidad de vida, de satisfacción con la vida, y también le hicieron preguntas a las personas más allegadas a los participantes, a los que vivían con ellos, a las personas que trabajaban con ellos, y también esas personas reportaban que habían observado beneficios significativos, no era solo una percepción singular del paciente. Pero lo que encontraron en los pacientes fue una respuesta terapéutica muy superior a lo que se ve con los antidepresivos convencionales que se usan ahora. Esta es respuesta clínica. Respuesta clínica quiere decir que los puntajes de depresión, este es un test de depresión muy usado, que si bajan al menos 50% el puntaje de depresión, entonces se puede hablar de que hay respuesta al tratamiento. Y esto es lo mismo para el puntaje de ansiedad, ¿sí? Vieron que el placebo, los que en la primera dosis habían recibido un placebo, low dose es placebo, porque este es un placebo activo, le daban 1 miligramo de psilocibina, como para poder decirles a todos vas a recibir psilocibina, pero una dosis de 1 miligramo no tiene efecto subjetivo, no tiene efecto terapéutico.
32% tuvo mejorías versus el 92% de los que recibieron la dosis alta. Y esos asteriscos acá representan que la diferencia es estadísticamente significativa. Quiere decir que es muy improbable que esa diferencia de 32 a 92 se dé por azar. O sea que efectivamente acá la psilocibina está haciendo un efecto real. Se ven números parecidos para la ansiedad. Remisión quiere decir no solo que hay disminución de al menos 50% en el puntaje de depresión o ansiedad, sino que además bajó tanto que los niveles ya son dentro de la normalidad. O sea que la persona se curó básicamente, que está sin síntomas. Y eso se vio en el 60% de los pacientes, para los pacientes de depresión y 52% de los casos de ansiedad. Eso es después de la primera sesión. Y esto también es interesante, que ese efecto se mantuvo durante 6 meses. Entonces, una respuesta terapéutica altísima en un gran porcentaje de los pacientes. Normalmente en medicina los pacientes responden a los antidepresivos, 35, 40% de los pacientes responden realmente a los antidepresivos. Acá estamos viendo el doble de la respuesta terapéutica. Y no solo eso, sino que una sola sesión con psilocibina se mantuvo el efecto por 6 meses. Vemos que los que habían tenido solo 32% de respuesta después del placebo, a los 6 meses, o sea, después de la segunda sesión tomaron realmente psilocibina, tenían mejoría en el 77% de los participantes. 59% de ellos se le habían ido completamente los síntomas. Y los efectos también se mantuvieron para la ansiedad. 82% a los 6 meses estaba con respuesta terapéutica a la ansiedad, 50% libre de síntomas, entre el 50 y el 63%. O sea, una sola dosis de psilocibina puede inducir una experiencia que tiene efectos terapéuticos significativos, muy significativos, y que se mantienen en el tiempo. Entonces, bueno, acá vemos más gráficos, pero ¿qué hay de esa experiencia que puede producir? ¿O es algo farmacológico que cambia en el cerebro, que hace que se vaya la depresión, como en el electroshock? ¿O qué está pasando? Bueno, eso... ¿Cómo es que una experiencia con un psicodélico, una toma de un psicodélico tiene efectos terapéuticos? Es algo que todavía se está estudiando, que nosotros también queremos investigar sobre ese tema, pero es interesante que en este estudio pudieron hacer una asociación, y no solo una asociación, sino que encontraron que el tipo de experiencia que la persona tenía durante esa sesión de 6 horas con la psilocibina funcionaba como mediador de la respuesta terapéutica. Entonces, ¿qué era la experiencia subjetiva que las personas tenían cuando tomaban psilocibina? La experiencia que las personas tenían cuando tomaban psilocibina, si bien puede ser distinta entre un paciente y otro, aparentemente las palabras que se usan para escribirlo son distintas entre uno y otro, tenían muchas cosas en común, muchos patrones en común, que si se las clasifica, se las engloba todo, se las categoriza como experiencia mística, que es algo de lo que ya se viene escribiendo y se viene hablando hace mucho tiempo. Entonces, pero la experiencia mística no parece algo muy científico, ¿no? Suena algo más New Age o hippie quizás. Bueno, pero en este caso las experiencias místicas las pueden objetivar como cualquier otra medición científica, con una serie de escalas, de preguntas que ya están estandarizadas y que ya tienen validez científica, y pueden, según el puntaje que da en esa escala, decir esta persona tuvo o no tuvo una experiencia mística. Y después pudieron encontrar que el hecho de que ocurra o no esa experiencia mística podía explicar los efectos terapéuticos. Es decir, que uno toma ese día una droga que no es que solamente le cambia el cerebro o produce algo separado de la conciencia, sino que puede inducir una experiencia espiritual de alto significado personal, difícil de explicar con palabras. Estas son las distintas aspectos de la experiencia mística. Es difícil de explicar con palabras, de alto significado espiritual, en la que sentían que su identidad personal desaparecía como la conocen y parecía conectarse y fusionarse con el mundo entero, con otras cosas que estaban alrededor de ellos. Y esto... la conciencia universal. Muchas personas respondían que una de las preguntas es si habían conocido experiencia universal o tenían una experiencia directa, intuitiva acerca de cuál es la verdad en ese momento. Todas estas cosas que parecen
muy raras, muy alejadas de lo que normalmente conocemos en la medicina occidental. El hecho de que las personas pudieran tener una experiencia directa de este tipo podía producir una respuesta terapéutica medible y reproducible. Entonces, las experiencias místicas, como les digo, ya se vienen estudiando hace mucho tiempo, no son una cosa nueva y se las viene describiendo y trabajando, se pueden inducir sin drogas también. Con distintas tradiciones y esfuerzos personales se pueden alcanzar. Muchas tradiciones con meditación hablan y describen este tipo de experiencias místicas y en las que también se han descrito beneficios psicosociales similares a los beneficios que se producen con las experiencias inducidas por psicodélicos. Entonces, hay mucha coincidencia acá, ¿no? Y también hay estudios científicos que vienen mostrando que los efectos fisiológicos, lo que pasa en el cerebro cuando alguien está en un trance con un psicodélico, es muy similar a lo que le pasa en el cerebro a alguien que está en un estado meditativo profundo que después dice que tuvo una experiencia mística. Una de las cosas que suceden es que varias zonas del cerebro que funcionan en conjunto, que se conocen como Default Mode Network, una red de funcionamiento por defecto, que está asociado a las ideas autorreferenciales, a mantenernos con este sentimiento de ser nosotros mismos y que estamos acá y que nosotros somos esto, ese funcionamiento del cerebro se apaga un poco. Distintas zonas del cerebro que normalmente funcionan en forma modular, desconectadas, se conectan entre sí. Entonces, cuando se ven estas cosas en el cerebro, se ven tanto en la experiencia mística inducida por meditación como en la experiencia con psicodélicos. Entonces se produce una experiencia subjetiva que puede mediar los efectos terapéuticos. Entonces nosotros decimos, sería lógico tratar de combinar las dos cosas. Podría ser que podemos potenciar los efectos de la terapia con psilocibina mezclando los protocolos de meditación que se vienen usando hace tanto tiempo y que se describen como efectivos para inducir este tipo de experiencias. Y ya hay algunas publicaciones que incluso sugieren que eso es posible. Hay una publicación acá en 2019 que agarraban en personas con mucha experiencia de meditación, 5.000 horas de experiencia de meditación, en un retiro de meditación de 5 días, meditadores zen, y que a algunos después del tercer día le daban psilocibina y a otros no. Algunos hacían un tipo de meditación y otros otro tipo de meditación, de atención abierta y otros de atención fija en la respiración. Y encontraron que la experiencia y los beneficios que producía la meditación se podía potenciar con la psilocibina. Sobre todo con el tipo de meditación de atención abierta, Open Awareness. Que es interesante porque quiere decir que no solo hay cierta sinergia entre meditación y psilocibina, sino que ciertos tipos de meditación podrían ser más útiles que otros. Pero este estudio tiene un par de problemas. Primero, que no controlaron, todos hacían la meditación, no hicieron meditación y psilocibina versus meditación sin psilocibina, y después todos los que tomaban psilocibina, unos hacían meditación y otros no. Entonces no se podía realmente ver si realmente había sinergia, y además todos estos eran meditadores y personas sanas. Nosotros nos interesa ver si realmente puede ser efectivo como una herramienta terapéutica. Pero da suficientes indicios como para pensar que vamos por el camino correcto. Estas personas también entraron en un resonador magnético funcional y vieron que había sinergia, que el cerebro se apaga más esta red de funcionamiento por defecto en las personas que combinaban la psilocibina y la meditación. Entonces ya tenemos muchas cosas que apuntan a que eso puede funcionar. Entonces presentamos un protocolo en el que justamente presentamos esa idea, nos basamos... Prácticamente copiamos el protocolo de Griffith del 2016 que les conté, que fue exitoso en la mayoría de los pacientes con depresión y ansiedad asociada al cáncer, y replicamos lo mismo de 50 personas, pero además hacemos otro trabajo espejo en el que cada una de esas personas, ya sea los que toman placebo primero o los que toman psilocibina primero, antes de cada sesión con psilocibina o con placebo, hacen un retiro de 3 días de meditación en silencio, del tipo que se ha visto que puede tener sinergia con la psilocibina. Entonces vamos a poder distinguir si hay sinergia y si esa sinergia es terapéuticamente relevante. CONICET entonces nos aprobó esta idea con una beca doctoral
que yo estoy recibiendo ese beneficio. El Comité de Ética del Borda también lo aprobó. Estamos en tratativas con laboratorios que están interesados en proveernos la droga. Todavía estamos en la trama legal de cómo manejar una sustancia controlada que es tan peligrosa como la heroína o la cocaína, ¿no? Que hay que pasarlo por la aduana y que, bueno, los laboratorios ahora al principio te lo facilitaban bastante gratis porque todo era muy novedoso, pero ahora que ya está un poquito más de moda dicen, bueno, te lo donamos pero a $75.000. Entonces todo se vuelve un poquito más complicado. Entonces, no los quiero dejar no solamente con lo que se planea hacer, sino con algún saborcito de lo que ya se está viendo, porque en Argentina es ilegal trabajar con psilocibina. Un médico no la puede dar, no la puede facilitar, no puede tener un lugar donde las personas vengan a tomarla. No se puede meter en el tratamiento de una persona que quiera hacer psilocibina y estar tranquilo de que no va a tener ninguna complicación con la ley. Sin embargo, hay muchas personas que toman psilocibina por su propia cuenta, con finalidades terapéuticas, y esos usos son riesgosos, no son igual de seguros que los que se han visto en los estudios clínicos, porque quizás la persona incorrecta lo está tomando, quizás lo está tomando en un contexto incorrecto. Quizás estas personas tengan la suerte de encontrar un médico, un psicólogo, algún profesional que los puede educar acerca de cuál es la forma más segura de tomarlo y quizás tengan la suerte, después de que han tomado la droga, de poder consultar con algún psicólogo o algún psiquiatra para poder integrar las experiencias que han tenido. Tengo la esperanza de que vamos a poder importar la psilocibina dentro de poco y vamos a hacer este estudio que seguramente no va a funcionar solamente para proveer nueva información y confirmar de que la meditación y la psilocibina son cosas que se pueden usar en forma conjunta para tener sinergia terapéutica, sino que lo que esperamos hacer con este estudio en Argentina es formar una escuela. Cada estudio clínico es una escuela en el sentido de que forma profesionales que forman parte del estudio, los protocolos que se ponen en juego en las instituciones en las que se hace el estudio, después ya se integran en las instituciones. Entonces posiblemente esto nos ayude a poner las ruedas en marcha para cuando la legislación cambie no estemos teniendo que empezar desde primera, ¿sí? Así que bueno, si quieren hacer una pregunta. Ahora, ¿por qué la psilocibina en vez de los hongos? ¿Por qué la mayoría de los estudios son con psilocibina y la mayoría de los consumidores consumen hongos y no psilocibina pura? Eso le estaba respondiendo a él también. Por un tema de rigurosidad científica. Vos cuando tomás hongos estás posiblemente consumiendo un montón de otras moléculas que son psicoactivas, es como fumar cannabis y tomar el THC puro, ¿no? Y eso podría tener un efecto, entonces no sabes precisamente qué fue lo que tuvo el efecto terapéutico, si la psilocibina realmente o todas esas otras sustancias que pueden estar en una cepa y quizás no en otra cepa. Eso le quita un poco de rigurosidad. También está el tema de que en los hongos la concentración de psilocibina es muy variable, de una cepa a otra cepa, de una bacha a otra bacha, de que se va oxidando con el tiempo. Entonces, si bien yo creo que sería muy útil y muy... hay que hacerlo, estudios clínicos con el hongo, estandarizando la concentración de psilocibina en cápsulas, por ejemplo, pero con el hongo procesado puro, no se está haciendo tanto. Es una posibilidad que yo ya le he planteado y espero que se pueda hacer en Argentina en los próximos 2 o 3 años, pero todavía no sé. Hablamos de experiencia mística. ¿Y por qué hablamos de experiencia mística, digamos, en un sintético? Siendo algo que pertenece como al reino del espíritu. ¿Por qué quizás no plantear en un futuro esta diferencia quizás en los estudios de si las personas que tengan experiencias con hongos tuviesen experiencias místicas más poderosas que las personas que tengan experiencias místicas con psilocibina sintética? No termino de entenderte. Digamos, ¿por qué un sintético tendría más poder, digamos, y relevancia en una experiencia mística que un hongo? No creo que haya nada que sugiera que la psilocibina sintética sea más poderosa o más útil. Solo que se usa en los estudios clínicos
porque en un estudio clínico, como en todo experimento científico, es importante la replicabilidad, que alguien después pueda agarrar y hacerlo exactamente igual. Si vos usás un hongo con pacientes en un estudio clínico, después es difícil que otra persona en otra parte del mundo, muchos años después, pueda tener acceso a la misma cepa de hongos que eran exactamente iguales y pueda tener el mismo efecto. Si no, capaz que no tiene el mismo efecto y no sabe si es porque vos falsificaste los datos o porque por ahí los hongos son muy distintos. Entonces es fácil reducirlo a algo muy chiquito y decir, usemos la psilocibina y listo. Pero me parece que de todas formas habría formas de trabajar con el hongo entero, haciendo estudios genéticos, estandarizando las concentraciones de psilocibina, etcétera, para poder empezar a introducir el hongo a la terapéutica también, porque creo que eso puede ser útil, más económico, y además puede hacerse más fácil de traducir a la práctica, porque la gente ya está consumiendo el hongo hace mucho. Pero le dieron, me parece que a María Sabina, creo que esto en los 60 o en los 70, la psilocibina sintética, y ella dijo que el espíritu era el mismo que estaba en los hongos, así que supongo que no debe ser tan distinto, y si hay otros alcaloides en el hongo que son terapéuticas, no deben ser tan importantes. ¿Cómo se piensan adaptar estos tratamientos, ¿sí? En cuanto al acceso de la gente y al público, también frente a los desafíos que hay hoy en cuanto a traer la psilocibina sintetizada, que el autocultivo es ilegal, y también frente a la crisis de salud que nos estamos enfrentando hoy, tanto en salud pública, que los hospitales están desbordados, y en privada, que los médicos están dejando las obras sociales porque son todas medio una cagada o no cumplen con ciertos requisitos y demás. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de tu pregunta? ¿Cómo se piensa abarcar el tratamiento? ¿Cómo se piensa abarcar? En cuanto al acceso de la gente por ahí a futuro, un poco más, desafío con el tema de la psilocibina sintetizada que no hay afuera. Sí, bueno, no tengo mucha respuesta concreta para eso. Yo tengo cierta esperanza de que al hacer esto en un hospital público y posiblemente algunas ramas del experimento también en hospitales privados, quede algo en el hospital público, se formen los residentes ahí, quede una sala que se usa para eso y que después a eso puedan tener acceso personas libre de costo, que sea un acceso público, posiblemente que también puedan haber lugares que lo hagan en privado. Pero bueno, para que todo eso entre en juego, primero tiene que cambiar seguramente la legislación a gran escala, porque ahora trabajar con psilocibina solo está permitido dentro de la investigación científica. El estudio lo van a hacer ahora. ¿Qué profesionales forman parte de los pacientes que van a estar? Bueno, yo inicialmente quería que sea como el estudio de Griffith de 2016, en el que no usaban necesariamente profesionales de la salud, sino como monitores participaban gente que tenía experiencia personal en estados alterados de conciencia, meditación, yoga, esas cosas. Pero el comité de ética nos pidió que al menos uno de los dos monitores fuera un profesional, un psiquiatra, un médico. Sí. Así que probablemente va a ser un psiquiatra y posiblemente otro que no sea psiquiatra. Puede ser un psicólogo o capaz un chamán, no sé. ¿Cómo seleccionaron los pacientes? Porque sé que dijiste recién que hay criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de exclusión dije un par, que son, por ejemplo, no se admitían personas con antecedentes personales o familiares de psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad. En general se admitían solamente a pacientes que tuvieran un estado de salud bastante bueno, porque son pacientes oncológicos, pero si ya están de cama en la última, que no tienen ningún nivel de independencia, no. Tienen que tener cierto nivel de salud cardiovascular. Ellos excluían a pacientes hipertensos, a mí me parece ya excesivo. ¿Esa selección quién la hizo? Perdón. Estos criterios de inclusión y exclusión están en el material suplementario de la publicación de 2016 de Griffith, es gratis, se puede encontrar en internet. Pero en general que tengan buen estado de salud general, que no tengan antecedentes peligrosos de enfermedad mental y de inclusión, que tuvieran un diagnóstico de depresión o ansiedad que estuviera dentro de los criterios del DSM-4. Básicamente esas cosas. ¿Y en el estudio que están llevando a cabo ustedes, lo llevaron adelante solo ustedes o contaron con el apoyo? Tenemos Ricardo Corral, que es el jefe de investigación en el Hospital Borda,
y nosotros somos los 3 directores. Entonces trabajaríamos en el Borda, también tenemos, o sea, yo trabajo día a día en la ciudad universitaria, porque tengo una beca de CONICET, así que también tengo el apoyo de CONICET, pero posiblemente después tengamos alguna otra asociación con algunas otras organizaciones que nos puedan derivar pacientes o con los que podemos compartir datos, pero eso todavía no está confirmado. ¿Los pacientes que seleccionaron para el estudio están en tratamiento con psicofármacos en el momento o se les retira antes? Hay algunos psicofármacos que pueden continuar tomando, si están tomando opioides para el dolor, que no interfieran con los mecanismos de acción de la psilocibina, los pueden tomar, pero se trata de que no tomen el día de la sesión, ¿sí? En ese momento no. Se les pide que dejen de consumir cannabis los días previos y durante las semanas previas le van retirando si están tomando antidepresivos para la depresión gradualmente. No queda muy claro de que sea un peligro combinar los antidepresivos convencionales con psicodélicos, pero es lo que se viene haciendo en los estudios clínicos, así que seguramente es lo que vamos a hacer también nosotros. Lo que se espera más que una combinación peligrosa es que los antidepresivos convencionales aplaquen el efecto de los psicodélicos como los hongos o la psilocibina. Me gustaría saber si, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de la población que puede no haber estado diagnosticado oficialmente, un diagnóstico psiquiátrico, psicológico. Seguro. Estas personas tuvieron en el estudio que realizaste algún pequeño diagnóstico para verificar síntomas claves que pudieran indicios que realmente no tenían algún diagnóstico de ese tipo. Sí, bueno, eso también va a depender de cómo nos lleguen los pacientes. Si llegan derivados de un médico, seguramente ese médico ya ha hecho un diagnóstico psiquiátrico o tiene una historia clínica psiquiátrica. Si ponemos nosotros flyers online y la gente se contacta por sí misma, quizás es posible que pacientes oncológicos que se sienten mal pero no tienen un diagnóstico formal de un psiquiatra lleguen a nosotros. Por eso en una de las etapas de recepción a los pacientes se van a encontrar con un profesional de la salud mental que además de ver su historia clínica va a hacer un psicodiagnóstico.